La última transmisión, 3 testimonios de horror en Radio Nocturna. Buenas noches, queridos buscadores de lo paranormal. Soy su anfitrión, y esta noche les traigo 3 testimonios escalofriantes que ocurrieron en diferentes estaciones de radio durante transmisiones nocturnas. Casos que nos hacen preguntarnos, ¿qué secretos oscuros se esconden en las ondas de radio cuando el sol se oculta? Relato 1, frecuencia 87.7. Testimonio de Jorge Ramírez, técnico de radio, 52 años. Llevo 30 años trabajando en radio, y lo que sucedió en la estación XHKL la noche del 13 de noviembre de 2023 desafía toda explicación lógica. Todo comenzó durante el turno nocturno. Era operador técnico para el programa Voces de Medianoche. Cerca de las 2 de la mañana, empezamos a recibir llamadas extrañas. Los oyentes reportaban escuchar voces distorsionadas entre las canciones, voces que susurraban nombres y fechas. Al principio, pensé que era interferencia. Revisé todo el equipo, pero estaba en perfectas condiciones. Fue entonces cuando la locutora, María Elena, comenzó a actuar de manera extraña. Durante una pausa comercial, se quedó mirando fijamente el micrófono, como hipnotizada. Cuando regresamos al aire, su voz había cambiado sutilmente. Queridos oyentes, dijo con un tono que me heló la sangre, tenemos una transmisión especial esta noche. Alguien quiere comunicarse con nosotros desde el otro lado. En ese momento, todos los medidores de audio comenzaron a fluctuar violentamente. Las luces del estudio parpadearon y un zumbido grave invadió la transmisión. A través del cristal de la cabina técnica, vi cómo el cabello de María Elena comenzaba a flotar, como si estuviera bajo el agua. Los teléfonos enloquecieron. Decenas de oyentes llamaban reportando lo mismo, podían escuchar voces antiguas en sus radios, algunas en idiomas muertos, otras prediciendo muertes y desastres. Lo más aterrador era que estas predicciones comenzaron a cumplirse en tiempo real. María Elena empezó a hablar en diferentes voces, cada una perteneciente a locutores que habían muerto en esa misma estación a lo largo de los años. Conocía detalles que nadie más podía saber, secretos oscuros enterrados en la historia de la radio. El momento más terrorífico llegó cuando las cintas de archivo, guardadas en el sótano, comenzaron a reproducirse solas. Grabaciones de hace décadas sonaban simultáneamente en todas las frecuencias, creando una cacofonía de voces del pasado. Entre ellas, podíamos distinguir gritos, llantos y súplicas que nunca habían sido transmitidos. La consola de audio comenzó a sangrar, literalmente sangrar. Un líquido negro y espeso brotaba de cada potenciómetro, formando símbolos extraños que brillaban con luz propia. El aire se volvió tan denso que costaba respirar, y la temperatura bajó drásticamente. María Elena se levantó de su silla, sus ojos completamente negros, y habló con una voz que parecía provenir de las profundidades. Las ondas de radio nunca mueren. Viajan eternamente por el cosmos, llevando consigo los ecos de todas las almas que han hablado a través de ellas. Y esta noche, todas quieren ser escuchadas. Los equipos explotaron en cascada, lanzando chispas que formaban rostros agonizantes en el aire. A través de los audífonos, podía escuchar los gritos de miles de voces mezcladas con estática, todas suplicando ser liberadas. Cuando finalmente logré cortar la transmisión, María Elena colapsó. Sobrevivió, pero nunca volvió a ser la misma. Renunció a la radio y ahora vive en completo silencio. Se niega a hablar, comunicándose solo por escrito, alegando que, ellos, todavía la escuchan a través de su voz. Las grabaciones de esa noche desaparecieron misteriosamente, pero los oyentes que sintonizaron la transmisión reportan pesadillas recurrentes donde escuchan voces antiguas llamándolos por su nombre. Y en las noches más silenciosas, si sintonizas la frecuencia 87.7, dicen que aún puedes escuchar los ecos de aquellas voces, esperando su próxima oportunidad para ser escuchadas. Relato 2. El podcast maldito. Testimonio de Laura Méndez, productora de podcast, 34 años.
Como productora de contenido digital, he trabajado en cientos de podcasts, pero ninguno me preparó para lo que descubrimos en la serie Historias del Olvido. Todo comenzó cuando encontramos un archivo de audio antiguo en el sótano de un hospital psiquiátrico abandonado. Era una grabación de 1963, supuestamente de una sesión de terapia. Decidimos usarla como base para nuestro nuevo podcast de investigación. Al principio, la grabación parecía normal, la voz de un psiquiatra y su paciente. Pero cuando comenzamos a analizarla digitalmente, notamos algo perturbador. Había una tercera voz, apenas perceptible, que solo se revelaba cuando invertíamos la grabación. Durante la edición, nuestro técnico de sonido comenzó a experimentar fenómenos extraños. Los archivos se corrompían solos, mostrando formas de onda que parecían rostros gritando. Las computadoras se reiniciaban a las 3:33 de la mañana, reproduciendo fragmentos de la grabación original mezclados con sonidos que no deberían estar ahí, llantos de niños, cánticos en lenguas distintas, susurros que nombraban a cada miembro del equipo. La situación empeoró cuando lanzamos el primer episodio. Los oyentes empezaron a reportar experiencias paranormales. Algunos decían que después de escuchar el podcast, comenzaban a oír voces saliendo de aparatos electrónicos apagados. Otros reportaban ver una figura oscura parada en las esquinas de sus habitaciones mientras escuchaban el programa. Un día, durante una sesión de grabación, nuestro host principal se detuvo a mitad de una frase. Sus ojos se pusieron en blanco y comenzó a hablar con la voz exacta del paciente de la grabación original. Recitó detalles de experimentos secretos realizados en el hospital, nombres de pacientes fallecidos y ubicaciones de fosas comunes que luego fueron verificadas. Los micrófonos captaban voces cuando nadie estaba hablando. En las grabaciones aparecían sonidos imposibles, gritos que duraban minutos sin pausa para respirar, risas que sonaban en frecuencias inhumanas, y conversaciones completas en idiomas anteriores a la civilización conocida. El clímax llegó durante la grabación del episodio final. Todos los equipos del estudio se encendieron solos. Las pantallas mostraban rostros deformados de antiguos pacientes del hospital. La temperatura bajó tanto que podíamos ver nuestro aliento, y un olor a descomposición invadió el lugar. Nuestro host comenzó a convulsionar y hablar en múltiples voces simultáneamente. A través de él, las entidades revelaron la verdadera historia del hospital, experimentos prohibidos, rituales oscuros realizados en el sótano, pacientes usados como portales para entidades antiguas. Los archivos digitales del podcast comenzaron a multiplicarse solos, corrompiendo servidores enteros. Cada copia contenía diferentes susurros, como si las almas atrapadas en la grabación original estuvieran reproduciéndose, expandiéndose a través de Internet. Intentamos eliminar todo, pero era imposible. El podcast había tomado vida propia, apareciendo en plataformas donde nunca lo habíamos subido, reproduciéndose solo en dispositivos bloqueados. Las voces habían encontrado una manera de propagarse a través de la tecnología moderna. Tuvimos que cerrar la productora. Nuestro host está ahora internado en una institución mental, hablando constantemente en voces que no son suyas. Los miembros del equipo reportan que sus dispositivos electrónicos aún reproducen fragmentos de aquellas grabaciones en medio de la noche. Y lo más perturbador, los oyentes que descargaron el podcast siguen escuchando nuevos episodios que aparecen misteriosamente en sus dispositivos. Cada uno revelando horrores más profundos sobre aquel hospital y las entidades que despertamos. Relato 3. Señal de emergencia. Testimonio del Dr. Felipe Mondragón, investigador de fenómenos paranormales, 61 años. En mis 30 años investigando lo paranormal, nunca había encontrado algo como el incidente de la estación de emergencias del norte. Lo que comenzó como una investigación rutinaria de interferencias radiales se convirtió en el caso más perturbador de mi carrera. La estación de radio de emergencias había estado recibiendo señales extrañas durante las madrugadas. Los operadores reportaban escuchar llamadas de auxilio que parecían provenir de ningún lugar. Las voces describían accidentes que aún no habían ocurrido.
Instalamos equipos de monitoreo avanzado para rastrear el origen de las señales. Lo que descubrimos desafió toda lógica. Las transmisiones tenían patrones de onda que no correspondían a ninguna tecnología conocida. Más inquietante aún, parecían provenir del futuro. Una noche, durante nuestra investigación, todas las radios de emergencia de la ciudad se activaron simultáneamente. Una voz distorsionada comenzó a transmitir en todas las frecuencias: esto es una advertencia del futuro. Lo que viene no puede ser detenido. Ellos ya están aquí. Los equipos detectaron una anomalía temporal formándose en el centro de la estación. El aire comenzó a distorsionarse, como si la realidad misma se estuviera doblando. A través de la distorsión, pudimos ver glimpses de un futuro apocalíptico, ciudades en ruinas, cielos rojizos y criaturas que desafiaban toda descripción. Las transmisiones se volvieron más frecuentes y perturbadoras. Voces de personas que aún no habían nacido nos advertían sobre decisiones que llevarían al fin de la humanidad. Cada mensaje venía acompañado de evidencia imposible, sonidos de tecnologías que aún no existían, grabaciones de eventos que no habían ocurrido. La culminación llegó cuando la anomalía temporal se estabilizó lo suficiente para permitir una comunicación clara. Lo que escuchamos esa noche cambió para siempre nuestra comprensión de la realidad. Seres del futuro, usando las ondas de radio como puente temporal, nos mostraron visiones de los horrores que nuestras acciones presentes desatarían. Los equipos de la estación comenzaron a fusionarse con tecnologías imposibles que aparecían de la nada. Los operadores que estuvieron expuestos a las transmisiones desarrollaron habilidades precognitivas, pero a un terrible costo. Sus mentes no podían manejar el peso de conocer todos los futuros posibles. La estación tuvo que ser clausurada después de que varios operadores intentaran prevenir desastres futuros, solo para causar paradojas temporales que empeoraban la situación. El edificio ahora está abandonado, pero en las noches más oscuras, las radios cercanas aún captan fragmentos de advertencias del futuro. Los pocos que sobrevivimos a la investigación estamos marcados para siempre. Vivimos con el conocimiento de futuros potenciales demasiado horribles para describir, y con la constante duda de si nuestras acciones para prevenirlos no son precisamente lo que los causará. Conclusión. Y así concluimos nuestras 3 historias de esta noche. El mundo de la radio, aparentemente tan familiar y cotidiano, puede convertirse en un portal para fuerzas que no comprendemos. Un técnico de radio veterano, una productora de podcast y un investigador paranormal nos han mostrado que las ondas que viajan por el aire pueden llevar más que música y palabras. Suscríbanse, activen la campana de notificaciones y compartan para que este proyecto siga adelante. Y recuerden, la próxima vez que escuchen estática en la radio, tal vez no sea solo interferencia.